El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para XX Laureano Omega XX, Alex Malaquias, Brian 14, Levin Linares, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Cuquier 2000, Cruz Alberto, X Agustín X, Lucas Pereira, Juan Octavio Zumaya, Leo 1218, Renzo 1434, Seven el Monarca, Brandon Miño, Hiyuto Mioka, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano Es de Arce, Belcebeas 540, Ami Mau. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousouno Freiren como un demonio, parte 20. Capítulo 96. Reencuentro con Eisen. ¿Qué más me estás ocultando? Los suspiros superpuestos llamaron la atención de Frieren y Ash. Se miraron y, por primera vez, compartieron una inusual sonrisa de comprensión mutua. Esto no pasó desapercibido para Fern, quien hinchó las mejillas con insatisfacción. ¿Qué es esto? ¿Ustedes dos se están poniendo de acuerdo para burlarse de mí? ¿No son ustedes los que siempre causan problemas? ¿Por qué si no me enojaría tanto sin motivo? Lo siento, dijo Frieren, con un tono de fingida contrición. Ahora que lo pienso, definitivamente es culpa de Ash. En realidad, todo es obra de Frieren, intervino Ash al unísono. Bajo la mirada acusadora de Fern, los dos, que acababan de compartir un momento de camaradería, hablaron al unísono, aunque sus acusaciones estaban dirigidas el uno al otro. La frustración de Fern dio paso a una mezcla de diversión y resignación. No pudo evitar preguntarse sobre su dinámica. ¿Eran amigos o enemigos? Su relación era, en el mejor de los casos, desconcertante. El trío continuó bromeando mientras atravesaban el bosque, la atmósfera era liviana a pesar del ocasional comentario agudo. 3 días después, al acercarse al pie de una montaña, apareció ante sus ojos una cueva de aspecto común. Junto a ella se encontraba una figura familiar, un guerrero enano con un casco con cuernos y una capa roja. En el momento en que Frieren lo vio, una brillante sonrisa iluminó su rostro y su voz se elevó con emoción. Eisen, estoy aquí para verte. El enano, que había estado rezando ante un mortero de piedra, se detuvo al oír su voz. Abrió los ojos con un dejo de impotencia, pero no se giró. Tu tono es completamente diferente al de alguien que no me ha visto en 30 años, murmuró. En realidad, es más como alguien que no te ha visto en 3 o 5 días, bromeó Ash, mirando a Frieren con una sonrisa. 30 años no es tanto, ¿verdad? Preguntó Frieren, sinceramente desconcertado. Sí, solo 30 años, respondió Eisen, volviéndose finalmente hacia ellos. Su mirada se posó en Ash y Frieren, y su expresión adoptó una leve sorpresa. ¿Y ahora aparecen juntos? Es raro. No los he visto en siglos. Ash se encogió de hombros con indiferencia. Pasaba por aquí y pensé en visitar a un viejo amigo. Frieren asintió con entusiasmo. Exactamente. Eso mismo pensé yo. La expresión de Eisen permaneció impasible, pero su tono tenía un matiz de sarcasmo. Ustedes dos son las personas más despiadadas que conozco, y ahora fingen ser sentimentales. Al oír esto, Fern los miró con curiosidad. ¿Despiadados? Lady Frieren, claro, pero Lord Ash. Bueno, quizá un poco. ¿Por qué yo? Protestó Ash, frunciendo ligeramente el ceño. Al menos debería ser mejor que Frieren. Fern le lanzó una mirada penetrante. ¿No sueles pasarte el día cuidando el huerto de manzanas? ¿Cuándo piensas dejarlo? Últimamente todo va bien por ahí, respondió Ash con evasivas, rascándose la cabeza. No es que haya un problema urgente, Fern suspiró con tono firme. Entonces déjanos los asuntos de la vanguardia a nosotros, ¿de acuerdo? Probablemente, respondió Ash con vacilación, y luego se volvió hacia Frieren. En fin, con tu nivel, ¿necesitamos siquiera una vanguardia de verdad? No necesariamente, admitió Frieren encogiéndose de hombros con indiferencia. Pero si nos topamos con un dragón con alta resistencia mágica, la situación podría ponerse peligrosa. Ash entrecerró los ojos con recelo. No creas que puedes convencerme para que lidere el ataque. ¿Cuál es la situación real? La expresión de Frieren permaneció tranquila mientras esbozaba sus pensamientos. Siendo realistas, lo lograríamos. Quizás solo requiera algunos intentos más. Pero tener un guerrero como Eisen, o tú, facilita mucho las cosas. Eisen, en particular, puede soportar la mordedura de una serpiente venenosa o el impacto de una flecha envenenada sin despeinarse. Es increíblemente conveniente.
Y como no tenemos un sacerdote en el grupo, los guerreros deben encargarse de estos problemas ellos mismos. Su tono era directo, pero sus exigencias parecían irrazonablemente altas. Era evidente que este era su escenario ideal, uno que no era del todo factible en la realidad. Tras escuchar las expectativas de Frieren, Eisen cerró los ojos y negó con la cabeza. Ya estoy viejo. Ya no puedo hacer lo que me pides. ¿No solías superarlo todo con pura fuerza de voluntad? ¿Acaso la fuerza de voluntad se debilita con la edad? Preguntó Frieren, claramente reacio a aceptar su respuesta. Mi voluntad no ha cambiado, pero mi cuerpo ya no es lo que era. La fuerza de voluntad por sí sola no sirve de mucho cuando el cuerpo se rinde. La respuesta de Eisen estaba teñida de un cansancio que hacía que las inflexibles expectativas de Frieren parecieran particularmente irrazonables. ¿Eh? De ninguna manera. Solo lo dije entonces. ¿De verdad lo creíste? Claro. Ningún soldado común podría haberlo hecho, ¿verdad? Frieren parpadeó sorprendido, atónito por esta revelación después de tantos años. Al ver su sincera fe, Eisen sintió una punzada de culpa. Suspiró, claramente exasperado con los magos que jamás comprendían las dificultades de los guerreros. Lamento un poco haberte engañado, pero, si estás pensando en cumplir algún último deseo mío, es demasiado pronto. Y como dije hace 30 años, mi cuerpo ya no es el de mi juventud. En serio, ríndete. Un momento, intervino Ash, con un dejo de diversión en la voz. En realidad, Imel falleció hace poco más de 20 años, no 30. Se equivocan al recordarlo. Ese tipo de detalle no importa. Ya sean 20 o 30 años, sigue siendo mucho tiempo para los humanos, respondió Eisen secamente, mirando a Frieren con una pizca de significado en la mirada. Por desgracia, Frieren, que a menudo pasaba por alto los matices sutiles, asintió pensativo, pero no captó la implicación más profunda. En efecto. Con razón Eiter nos llamó desalmados por no mantenernos en contacto durante décadas. A juzgar por tu tono, todavía no pareces sentirte culpable, dijo Eisen sacudiendo la cabeza, dándose cuenta de que no tenía sentido insistir más en el asunto. En cambio, cambió el tema de conversación, señalando la cueva cercana. Bueno, entra. Te prepararé un té. Ya que insistes, no me contendré. Ash lo siguió alegremente. Eisen se giró brevemente, con expresión de leve confusión. ¿Fuiste educado la última vez que viniste? Vamos, replicó Ash con una sonrisa. ¿Tienes algo aquí que merezca la pena mencionar? ¿Pan? ¿Tocino? Preguntó Eisen tras una larga pausa, visiblemente molesto. No es por ser grosero, pero hay vino en la torre alta, ¿sabes? Eres un enano, ¿no deberías al menos quedarte con un poco? Aunque tú no bebas, yo sí. Has conservado ese ridículo prejuicio sobre los enanos durante años, ¿verdad? La mayoría ni siquiera bebemos, replicó Eisen con un suspiro. Los dos continuaron su alegre discusión mientras entraban a la cueva, dejando a Fern detrás con una expresión perpleja. Frieren los siguió de cerca sin hacer comentarios, su mirada moviéndose entre los dos mientras caminaban. Cuando entraron a la cueva, Fern se sintió algo insatisfecha con los comentarios bruscos de Ash, pensando que incluso entre amigos cercanos, algunas cosas eran innecesariamente duras. Sin embargo, al entrar, se dio cuenta de que Ash no había hablado tan injustamente. El interior de la cueva estaba, completamente intacto, sin adornos. Era como si nada hubiera cambiado desde el día en que fue excavada en la ladera de la montaña. El interior de la cueva era austero y primitivo, con escarpadas paredes de roca que delimitaban sus límites. Dispersos por todas partes se encontraban pequeños nichos, excavados toscamente, que albergaban lámparas de aceite parpadeantes. Estas lámparas proporcionaban una luz suave y cálida al espacio, por lo demás oscuro y poco acogedor, y se mezclaban con diversos objetos cotidianos esparcidos aquí y allá. La mayoría de los objetos parecían ser de loza hecha a mano, y los muebles mostraban claros signos de artesanía amateur. La mesa del comedor y el armario estaban obviamente construidos con materiales locales, ensamblados de forma desordenada y sin mucho cuidado por la estética ni la precisión. La mano de obra, por decirlo con educación, era mediocre en el mejor de los casos. Era dudoso que alguien comprara voluntariamente tales artículos. De hecho, algo rescatado de la carretera podría ser de mejor calidad. Al menos habría sido procesado adecuadamente para evitar astillas y bordes ásperos. Para Ash, la instalación en general parecía un refugio improvisado y rudimentario como los que se ven en vídeos cortos donde alguien excava una cueva tras ser expulsado de su casa.
Sin embargo, la diferencia clave era que, mientras otros excavaban en tierra, Eisen había excavado en roca sólida. Mientras Eisen se afanaba en servir el té, Fern, que nunca antes se había topado con un enano, no pudo contener la curiosidad. Inclinándose hacia Ash, susurró: «Señor Ash, ¿los enanos prefieren el estilo primitivo? ¿Quién sabe? Quizás así son. Al fin y al cabo, este tipo solo se centra en ganar dinero. Aunque ya no esté en su mejor momento, la mayoría de los luchadores no tendrían ni una sola oportunidad contra él». «Lo dices como si fuera un bandido», intervino Eisen, negando con la cabeza mientras se acercaba con una bandeja de té. Distribuyendo las tazas una a una, se giró hacia Ash con una ceja levantada. «Hablando de eso, el chico me dijo que ahora tienes un huerto de manzanas». «Sí, ahora soy granjero». «Casi olvido que sabes bastante de magia agrícola», murmuró Eisen, mirando las hojas de té que se arremolinaban en su taza. «Pero, sinceramente, la agricultura no te va». «En realidad, me dedico a la agricultura con bastante frecuencia. Todavía no puedo imaginarlo. Mi sueño es tener un campo de trigo enorme». «¿No era un huerto de manzanas?», preguntó Eisen, divertido. «Este sueño parece algo que te acabas de inventar». «Ah, me pillaste. ¡Qué vergüenza!», respondió Ash, fingiendo una timidez exagerada. «Si eso es vergüenza, me encantaría ver cómo es la vergüenza de verdad», suspiró Eisen, negando con la cabeza. Su mirada se dirigió entonces a Frieren, que bebía su té tranquilamente. Con voz tranquila, se dirigió a ella. «Frieren, sobre lo que dije antes, si planeas despedirme como Eiter, es demasiado pronto para eso». «Ustedes dos», rió Frieren suavemente, ladeando la cabeza con nostalgia. «Uno es excéntrico y el otro es estoico, pero han mantenido una correspondencia constante todos estos años. ¿Pero necesitan nuestra ayuda? Ya que Ash y yo estamos aquí, podemos ayudar con cualquier inconveniente que pueda resultarles como guerrero. Si ese es el caso, me gustaría ver las notas del gran mago Flame». «¿Las notas de Flame?». «Sí. Dicen que están cerca, en la cuenca del faro», explicó Eisen lentamente. «Si es posible, me gustaría que me los trajeras». En cuanto terminó de hablar, la expresión de Frieren se tornó nostálgica, como si recordara algo lejano. Ash, sin embargo, parecía saber ya a qué se refería Eisen. Tras rebuscar entre sus pertenencias un momento, arrojó un libro sobre la mesa con un golpe seco. «Aquí tienes. Las notas de Volame de la cuenca de Faro». La brusquedad del acto dejó atónitos a todos en la sala. Por un instante, hasta el aire pareció congelarse mientras contemplaban el libro sobre la mesa. Tras un momento de silencio atónito, Eisen finalmente habló, con la voz llena de confusión. «¿Qué es esto? Aún no eres tan viejo, ¿verdad?». «No me digas que ya te está dando Alzheimer», respondió Ash con indiferencia, reclinándose en su silla. «Estas son las notas de Flame de la cuenca de Faro, las mismas que acabas de mencionar». «No, ¿por qué lo tienes? ¿Por qué no lo haría? Solo lo buscabas por capricho, ¿verdad?». Pero Eiter y yo revisamos incontables libros», Ash arqueó una ceja, con un tono despreocupado, como si explicara lo obvio. «Si te preguntas por qué lo encontré tan fácilmente, es porque estuve allí cuando Flame lo escondió. Si no, ¿cómo iba a saber dónde buscar?». Eisen estaba visiblemente desconcertado, su habitual compostura se tambaleó. Pero la verdadera sorpresa vino de Fern, cuya mandíbula casi se le cae al suelo. Su rostro adoptó una expresión de incredulidad mucho más exagerada que la de Eisen. «¿La gran maga Flame, no es ella la antecesora de la magia humana? Maestro Ash, ¿qué está? ¿Eh? Nunca lo mencioné. Flame es mi hermana mayor. Bueno, también es una especie de maestra, pero en cuanto a antigüedad, es mi hermana mayor», respondió Ash como si fuera lo más normal del mundo. Nunca había oído eso antes. La repentina revelación fue como un rayo de la nada. Los ojos de Fern se abrieron de par en par, como si contemplara algo completamente incomprensible. Su respiración se aceleró, su pecho se agitó y sus manos temblaron en el aire antes de golpear la mesa con un golpe sordo. «¿Qué más has estado ocultando?», preguntó en voz baja y contundente, casi escurriendo cada palabra entre sus dientes. «Dilo todo. Dilo todo lo que aún no nos has contado». «Está bien», dijo Ash con un suspiro exagerado, fingiendo pensar. «De hecho, Frieren es mi sobrina. ¿Te lo dije alguna vez?». «No». «¿Cuántos años tienes?». «Así es como se conocieron Lady Frieren y tú». «Bueno, es un poco más complicado que eso». La frustración de Fern se desbordó mientras intentaba comprender lo absurdo de sus afirmaciones.
Su mirada escéptica lo clavó, pero era evidente que no sabía si creerle o tomarlo todo como una broma. Mientras tanto, las reacciones de los demás fueron radicalmente distintas. Eisen permaneció paralizado, procesando la magnitud de lo que acababa de oír, con una expresión que mezclaba asombro e incredulidad. Frieren, en cambio, parecía imperturbable. En lugar de dejarse llevar por el caos, abrió con calma el libro que Ash había tirado sobre la mesa y empezó a hojearlo como si nada hubiera pasado. Capítulo 97. Objetivo. La capital imperial. La decisión de acompañar la confianza incondicional de Fern. Aunque Eisen tenía innumerables cosas de las que quejarse, como que Ash tirara a la basura las notas de un viejo amigo que él y Eiter llevaban años buscando, decidió dejar de lado su sorpresa. En cambio, se volvió hacia Frieren, que ya había empezado a hojear el libro, y le preguntó: ¿menciona algo sobre conversaciones con el fallecido? Sí, así es, respondió Frieren, con la mirada fija en las páginas. Se dice que en el extremo norte del continente encontró un lugar llamado Cielo, donde las almas descansan para siempre. Allí, supuestamente conversó con sus antiguos camaradas. Eso es lo que está escrito aquí. ¿Es cierto?, insistió Eisen, con un tono esperanzado e inseguro a la vez. ¿Quién sabe?, respondió Frieren con sutileza. Siempre ha sido una persona muy informal. Como para desviar más preguntas, Ash intervino con su habitual indiferencia. ¿En serio, no es más probable que solo quieras que Frieren se enfrente al rey demonio otra vez? Ya has estado en estos lugares antes, ¿por qué preguntas sobre esto ahora? Esto, Eisen titubeó, sorprendido. Tras un momento, murmuró: no he buscado con atención, solo recuerdo el castillo del rey demonio. Pero quizá debería investigar más a fondo. Cuando Flame escribió este libro, solo tenía 30 o 40 años. Antes, habría tenido 20 y tantos, lejos de su apogeo como maga. Ni siquiera en su mejor momento pudo derrotar al rey demonio. ¿Cómo pudo explorar seriamente el corazón de la tribu demonio siendo tan joven?, razonó Ash. Quizás tenía un método especial, sugirió Eisen, vacilante. ¿Quién sabe?, respondió Ash, encogiéndose de hombros. Pero dejando eso de lado, ¿en serio estás considerando hablar con los muertos? Ash evitó comentar más sobre la especulación, y en cambio centró su atención en el enano solitario. Su curiosidad era evidente, aunque su tono conservaba un tono burlón. De hecho, antes de que aparecieras, al principio de nuestras aventuras, Frieren parecía un poco deprimida. Parecía que se arrepentía profundamente de algo, empezó Eisen, mirando a Frieren, que seguía concentrado en el libro. Suspiró. Oímos que una vieja amiga suya había fallecido. Desde entonces, Eiter y yo pensamos que, si se nos daba la oportunidad, la ayudaríamos a despedirse de sus antiguos compañeros. Los elfos viven tanto tiempo, casi todos a quienes aman mueren antes que ellos, ¿verdad? Aunque no suceda esta vez, tarde o temprano sucederá. ¿De verdad?, murmuró Ash, reclinándose. Pero, ¿cuántas veces he muerto ya? Parece que Frieren me ha confundido con un muerto más veces de las que puedo contar. Frieren, sin mostrar intención de consolarlo, cerró el libro de golpe y levantó la vista con un tono despiadado. La verdad es que me estoy cansando de tu constante vaivén entre la vida y la muerte. ¿No puedes tomar una decisión ya? Oye, no seas tan irrazonable, replicó Ash indignado. ¿Crees que disfruto que me traten como si estuviera a punto de morir? Dejen de discutir, intervino Eisen, negando con la cabeza. Ya que sigo vivo, dejémoslo así, pero la próxima vez, si de verdad se presenta la oportunidad, probaré suerte viendo a los muertos y acallando algunos arrepentimientos. Frieren, sin embargo, cambió rápidamente el enfoque. Eisen, algo mucho más peligroso se está gestando en el norte. Su voz denotaba inquietud, y frunció el ceño al mencionar el tema inquietante que la había atormentado. El sabio corrupto y la mente maestra que podría estar acechando entre bastidores. La mención de esta inquietante noticia proyectó una pesada sombra sobre la habitación y la atmósfera en la cueva se volvió tensa y opresiva. Después de un largo silencio, Eisen finalmente habló. Como era de esperar, sigues decidido a ir al norte, aunque no sea por el escurridizo lugar de descanso de las almas. Bueno, sí que es necesario investigar el norte, respondió Frieren con calma. Pero adentrarse en el corazón del clan demoníaco es extremadamente peligroso. De ser posible, sería mejor dejar que las dos principales naciones del norte se encargaran de la investigación. Eisen se acarició la barba pensativo y ofreció su consejo.
Es difícil predecir la postura del emperador, pero las 3 generaciones de reyes del reino de Esther son mundialmente conocidas por su sabiduría. Sin duda, escucharían a alguien como tú, que una vez salvó el mundo. ¿Los reyes de Esther? Repitió Frieren con genuina admiración. Sí, son extraordinarios. ¿Cómo lo lograron? 3 generaciones consecutivas de monarcas, cada uno excepcional, con la visión y la habilidad para mejorar continuamente las políticas nacionales. Durante casi un siglo, su liderazgo ha permitido que el reino crezca y prospere sin descanso. Han defendido la voluntad de sus antepasados tan fielmente, me encantaría ver su reino de primera mano, si alguna vez tengo la oportunidad. Si bien existen gobernantes diligentes en muchas naciones, son escasos aquellos capaces de implementar políticas rigurosas y fortalecer rápidamente sus países. Que un reino produjera 3 monarcas consecutivos de tal calibre era algo que ni siquiera Frieren, en toda su vida, había visto antes. Aunque la conversación estaba llena de elogios para los gobernantes de Esther, a Ash el tema le resultó extrañamente irritante. Su expresión se tensó mientras bajaba la cabeza inconscientemente, frotándose las sienes como si intentara aliviar un repentino dolor de cabeza. Al notar esto, Fern inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad: «Maestro Ash, ¿no le gusta ese rey? ¿Debería decir que no me gusta? ¿O quizás que no puedo decir que sí?», murmuró Ash con evasivas. Después de todo, había estado involucrado entre bastidores. ¿Qué podía decir siquiera? Eisen, observándolo atentamente, dijo de repente con seriedad: «Ash, si no tienes asuntos urgentes que atender, ¿qué tal si los proteges como guerrero? Viajar con ellos te permitirá conocer a los reyes de Esther y al imperio. Una vez que llegues a la capital imperial, todo debería ser sencillo. No tardarás mucho, ¿verdad?». «¿La capital imperial?», repitió Ash, pensativo. Las palabras de Eisen despertaron algo en él y lo llevaron a una profunda contemplación. Llegar a la capital imperial y reunirse con el emperador, un gobernante conocido por vivir en reclusión y tomar medidas extremas para evitar ser asesinado, no sería tarea fácil. Un forastero que intentara conseguir una audiencia era casi imposible. La idea de colarse para confrontar directamente al emperador cruzó por su mente, pero parecía poco práctica. Sin embargo, viajar con Frieren representaba una oportunidad única. Si lograba burlar a la Guardia Imperial e infiltrarse en el corazón de la ciudad imperial, eliminar al emperador no sería insalvable. El verdadero desafío sería asegurar que Frieren y Fern no estuvieran implicados en sus acciones. Aún así, no era un problema que requiriera una solución inmediata. Podría reflexionar sobre los detalles y tomar una decisión final sobre la marcha. El viaje en sí le daría tiempo para pensar y prepararse. En este vasto supercontinente, largo y estrecho, más ancho en el extremo norte y estrechándose hacia el sur, la región norte era más extensa que las regiones central y sur juntas. Afortunadamente, se encontraban cerca del límite de la región central, cerca del norte. El viaje no les llevaría mucho tiempo. Y pasar más tiempo con Fern y los demás no era tan mala idea, pensó Ash, finalmente permitiéndose relajarse un poco. Tras pensarlo un buen rato, Ash finalmente llegó a su respuesta. Con una sonrisa, miró a los 3 pares de ojos expectantes fijos en él, golpeó la mesa con determinación y declaró: «Claro que ayudaré. Uno de ustedes es un niño que vi crecer, y el otro es mi viejo amigo. ¿Cómo podría negarme? Gracias por su amabilidad», pero Fern entrecerró los ojos con recelo al ver su expresión seria. «Maestro Ash, lleva un buen rato pensando». «¿En qué estaba pensando exactamente? ¿Podría decírnoslo? ¿Manzana? ¿Me estás diciendo que en tu corazón, las manzanas son más importantes que nosotros?» «Ah, no es eso, HMMM». Ash se dio cuenta de que había dicho algo mal e intentó retractarse, pero el daño ya estaba hecho. Fern ya estaba inflando las mejillas con insatisfacción, mirándolo con furia como una niña en un berrinche. Sintiéndose acorralado, Ash volvió la mirada hacia Frieren, esperando ayuda. Sin embargo, Frieren no lo decepcionó. Simplemente mantuvo la cabeza agacha, absorta en su libro, evitando deliberadamente su mirada. Era evidente que no tenía intención de verse arrastrada a este embrollo. En cuanto a Eisen, parecen tener una relación maravillosa, dijo con un suspiro de resignación, bebiendo su té como para desconectarse por completo de la situación. La incomodidad que siguió fue tan insoportable como Ash había imaginado. Nochet como la cueva de Eisen nunca había sido diseñada para albergar huéspedes, y mucho menos para pasar la noche, los 3 no tuvieron más opción que prepararse para su partida.
Todos han cambiado, comentó Eisen al salir de la cueva para despedirlos. Su mirada se posó en Ash y Frieren, con una expresión llena de sentimiento. No solían ser de los que forjaban relaciones cercanas, y ahora tienen un aprendiz y un hijo. ¿En serio? Frieren ladeó la cabeza con tono indiferente, como si la observación no le importara. El viaje del 1% que mencionaste una vez no te ha cambiado de verdad, continuó Eisen. Sigues siendo terco, aún te resistes a apegarte a los demás, y nunca quisiste aceptar un discípulo. ¿Por qué ahora? Porque esos dos hombres desvergonzados, Ash y Ter, conspiraron contra mí, respondió Frieren rotundamente, cruzándose de brazos. Señora Frieren, Fern la miró con leve protesta. Pero incluso si fuera un complot, su objetivo era Fern, añadió Frieren, con una leve sonrisa que suavizó sus facciones. Levantó la mano y le alborotó suavemente el cabello. Así que no estoy insatisfecha. La expresión de Fern se iluminó, y su anterior tristeza dio paso a una sonrisa tímida. Miró a Ash, claramente ansiosa por escuchar su opinión al respecto. Ni siquiera Eisen pudo contener su curiosidad. ¿Y tú, Ash? ¿Tu razón fue solo porque es hija de tu amiga? No, para ser sincero, no entiendo del todo cómo terminé cuidando a una niña, admitió Ash, frotándose la nuca como si la pregunta le diera dolor de cabeza. Sé que hay cosas mucho más importantes en las que debería concentrarme. No debería retrasarme, pero, simplemente no puedo dejar a Fern atrás. Supongo que eso es todo. ¿Quieres volver a cultivar manzanas? Preguntó Fern, con un tono de insatisfacción y un dejo de dolor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podrían las manzanas ser más importantes que alguien como tú, Fern? Entonces, ¿qué es? Lo sabrás más tarde. ¿Por qué no me lo dices ya? Estás mintiendo, no es mentira. Es solo que, Ash dudó, luego sonrió intentando animar la situación. Bueno, Fern, ¿y si, hipotéticamente, algún día me convirtiera en un villano? Si termináramos siendo enemigos, no tendrías que preocuparte por nada. Simplemente sigue tus propias creencias. ¿Qué clase de conversación es esa? Bueno, ya sabes, a veces los hombres tienen ideas extrañas, como convertirse en un gran villano, o conquistar el mundo. O ponerse a la humanidad de una forma u otra. Su explicación vaga y confusa solo le valió una sonrisa impotente y gentil de Fern, quien suspiró suavemente. Maestro Ash, ya eres muy viejo. ¿Cómo puedes seguir teniendo ideas tan infantiles y descabelladas? Solo digo, si eso alguna vez sucede, ¿estarías a mi lado? ¿O elegirías pelear conmigo? ¿De verdad necesito pensar en esto? Respondió Fern sin dudarlo, como si la respuesta fuera la más obvia del mundo. Pase lo que pase, siempre apoyaré al maestro Ash. ¿En serio? ¿Debería decir que estoy sorprendido? ¿O quizás solo aliviado? ¿Por qué deberías sorprenderte? Aunque el maestro Ash a veces haga algo mal, definitivamente no eres una mala persona. Si alguna vez tuviste una razón especial para hacer algo cuestionable, debe haber una justificación más profunda. Sea como sea, mi primer instinto sería ayudarte. Su respuesta transmitía una confianza pura e inquebrantable, basada no solo en su comprensión del carácter de Ash, sino también en el vínculo profundo e indescriptible que compartían. En realidad, Fern ni siquiera podía imaginarse una situación en la que ella y Ash estuvieran enfrentados. En cambio, la idea de que él pudiera dudar de su lealtad parecía perturbarla un poco. Su confianza incondicional conmovió profundamente a Ash. Sin poder contenerse, la abrazó con fuerza, acariciándole el cabello con suavidad. Aunque a veces soy estricta contigo, eres una niña muy buena, Fern. Estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido. ¿Qué? De repente, así, el abrazo inesperado pilló a Fern desprevenida. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, con un atisbo de vergüenza extendiéndose por su rostro. Sin embargo, no se resistió. Solo se retorció un poco, pareciendo un poco incómoda, pero no realmente molesta. Entonces, toda esta charla sobre convertirte en villana fue solo una excusa para abrazar a Fern, ¿no? Comentó Frieren con sequedad. Los observó un momento antes de añadir con tono cortante. Te han ignorado por un tiempo, y ahora te comportas como una niña malcriada. Al oír esto, Eisen abrió la boca como si fuera a hablar, pero tras una larga pausa, simplemente la volvió a cerrar y bajó la mirada. Parecía percibir la seriedad subyacente en las reflexiones previas de Ash, pero decidió confiar en su viejo compañero y se abstuvo de responder a los comentarios directos de Frieren. Aunque la conciencia emocional de Frieren a menudo parecía insuficiente, no era ingenua. Simplemente confiaba ciegamente en Ash, su amigo de la juventud.
La idea de que él pudiera hacer algo realmente malo ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Después de todo, Ash a menudo hacía chistes extraños, y Frieren hacía tiempo que había aprendido a no tomárselos en serio, o eso creía. Tras este breve interludio, el trío reanudó su viaje con alegría. Cabe destacar que Fern parecía estar de muy buen humor. Mientras caminaban, se adelantaba al grupo, con las manos en alto y las palmas paralelas al suelo, contoneándose de forma juguetona y divertida, casi como un pingüino alegre. Capítulo 98. No quiero que me traten como a un niño. Tras una sencilla despedida, el grupo partió bajo la atenta mirada de Eisen. Ash y Frieren miraron a Fern, que se balanceaba felizmente frente a ellos como un pingüino, y no pudieron evitar intercambiar una sonrisa. Sería bueno que Fern siempre mantuviera ese buen humor, comentó Ash. Ash, dijo Frieren con seriedad, por favor, no la hagas enojar por el camino. Realmente prefiero una Fern feliz. Eso es lo que quería decir, respondió Ash, con aspecto exasperado por el serio consejo de la elfa. Sin embargo, al volver la mirada hacia la alegre figura de Fern, su expresión se suavizó. Aún así, debo admitir que madurar tiene sus ventajas. Bueno, diría que mi enseñanza ha sido bastante efectiva. Tan descarada como siempre, se burló Frieren con un dejo de desdén en la voz. Que conste que somos Eiter y yo quienes más le damos clases a Fern. Es cierto, pero fui yo quien la conoció primero y pasó varios años con ella. Frieren le lanzó una mirada de desaprobación. ¿Te atreves a mencionar eso? Aquella vez fue prácticamente una pesadilla para Fern. Se cruzó de brazos. Y no olvides que incluso querías encontrar a alguien más a quien entregarla. Exageras. Simplemente buscaba a alguien más capacitado que yo para cuidarla. ¿Más adecuado? ¿Te refieres a abandonarla? Eso no es justo. A pesar de mis defectos, no puedes negar que había recuerdos preciosos entre Fern y yo. Y además, no fue abandono, fue un esfuerzo por asegurarle un futuro mejor. Frieren permaneció impasible y pronunció su siguiente verso con una precisión milimétrica. Fern me contó que de niña odiaba que la dejaran sola en casa. Ash hizo una mueca, incapaz de ocultar su culpa. Bueno, lo siento. Pero, añadió rápidamente, en general, tienes que admitir que tuve una influencia positiva en ella, ¿verdad? Frieren arqueó una ceja. Como cuando la asustas cuando te enojas. Oye. Eso definitivamente no es mi culpa. La conversación, que había comenzado con buen ánimo, derivó de alguna manera en que Frieren enumerara sus quejas contra Ash. Si bien Ash solía llevar la delantera en sus debates, este era un aspecto en el que no podía argumentar. Su mala conciencia solo hacía que sus intentos de defensa parecieran poco entusiastas. Al poco tiempo, los tres pagaron su pasaje y abordaron un carruaje que se dirigía hacia ellos. No mucho después, ambas chicas se quedaron dormidas, apoyándose inconscientemente en Ash. Fern se recostó deliberadamente contra él, medio tumbada de lado, respirando con normalidad mientras dormía profundamente. A pesar del accidentado viaje, una pequeña y serena sonrisa adornó sus labios, como si estuviera perdida en un dulce sueño. Al otro lado, Frieren, que se había deslizado a una posición menos elegante, estaba despatarrada torpemente, con el rostro desencajado por la incomodidad. De vez en cuando, murmuraba frases extrañas en sueños. Hace tanto frío, el norte, lo odio, no, iré. Ash negó con la cabeza, riendo suavemente ante sus quejas inconscientes. Todavía con miedo al frío, como siempre, murmuró. Su destino no se limitaba al norte. Todo el continente norte, que abarcaba más de la mitad del mundo, era principalmente una meseta. Las temperaturas allí eran mucho más frías que en las regiones sur y central, una triste realidad para alguien tan sensible al frío como Frieren. Pobrecita, dijo Ash suavemente, acariciando el cabello de Fern con su mano izquierda y el de Frieren con la derecha. Sin embargo, su momento de indulgencia fue breve. Cerrando los ojos, se concentró en su interior y comenzó a practicar su magia. En cuanto al desarrollo nacional, que debería haber sido motivo de preocupación, Ash sabía que podía confiar en los nobles y ministros capaces que habían jurado lealtad. Mientras no hubiera grandes disturbios y el reino continuara su crecimiento pacífico, esas preocupaciones podrían quedar en segundo plano por ahora. Cuando se trataba de esos asuntos problemáticos, Ash solo podía crear momentos de paz temporal para ellos antes de apresurarse hacia el norte, con el objetivo de resolver los problemas en un mes cada vez. Después de todo, con Frieren y Fern a cuestas, bueno, si Frieren se saliera con la suya, no sería raro que se quedaran en el mismo lugar un año o dos.
Claro que, con Ash presente, tales retrasos eran improbables a menos que se embarcaran en un largo viaje al norte. El carruaje avanzó a paso constante y 2 días después, el grupo llegó a un cañón conocido como Riegel. Al pasar por un pequeño pueblo cerca del cañón, notaron una estatua de piedra destacada en la plaza del pueblo. Era, sin duda, la de Eisen. Fern miró fijamente la estatua, recordando las palabras de los aldeanos mientras compraban provisiones. Todo parecía difícil de creer. Escuché que cuando Lord Eisen pasó por aquí, derrotó a un dragón del espejo rojo. Pero no dijo que ya era viejo. Aunque sea viejo, no es tan viejo, corrigió Frieren con naturalidad, aunque parecía indiferente a la estatua y la historia que había detrás. En ese momento, Fern se volvió hacia Ash con ojos muy abiertos y curiosos. Lord Eisen dijo que eres más fuerte ahora que él en su juventud. ¿Significa eso que, también podrías derrotar a un dragón con artes marciales? Ash rió levemente. Bueno, hay muchos tipos de dragones. Pero los más débiles, como el dragón espejo rojo, son bastante fáciles de controlar. Espera, ¿hay dragones débiles? Preguntó Fern con un tono de incredulidad. Por supuesto. El dragón del espejo rojo es conocido principalmente por su alta resistencia mágica. Más allá de eso, es simplemente un dragón que puede volar, combatir cuerpo a cuerpo y escupir fuego. Muchos guerreros pueden con él. Los verdaderamente aterradores son especies como el dragón prisión imperial. También escupen fuego, pero también poseen un inmenso poder mágico, capacidad de detección inversa y una velocidad de vuelo increíblemente rápida. El tono de Ash era despreocupado, pero la mención del dragón de la prisión imperial provocó una visible reacción en Frieren. No pudo evitar suspirar. ¿El dragón prisión imperial? Aunque la fuerte resistencia mágica del dragón espejo rojo lo hace difícil, es lento e incapaz de usar magia. Probablemente podría con él después de varios intentos. Pero el dragón prisión imperial, si alguna vez te encuentras con uno, simplemente corre. Incluso Eisen, en su mejor momento, no pudo hacer más que huir. ¿De verdad es tan peligroso? Preguntó Fern, con la voz cada vez más baja. Por supuesto, respondió Frieren sin dudarlo. Así que, si alguna vez te encuentras con uno, corres de inmediato. ¿Entendido? Fern se retorció un poco, avergonzada. Pero ni siquiera reconocería a uno. No sé diferenciar a los dragones en absoluto. La preocupación de Frieren hizo que Fern se sintiera desorientada. Comparada con Ash y Frieren, su inexperiencia era terrible. Ya me lo imaginaba, dijo Ash con una sonrisa cómplice, sacando una enciclopedia de monstruos de su mochila. Por la noche, Frieren puede leerte la historia de la magia, y yo te leeré la enciclopedia de monstruos. ¿Qué te parece? Ni hablar. Protestó Fern, con la voz llena de indignación. No soy una niña. ¿Qué clase de escena es esa? ¿Padres leyendo a sus hijos para que se duerman? No me importa, dijo Ash encogiéndose de hombros. A mí tampoco me importa, añadió Frieren, totalmente serio. Por razones que Fern no lograba comprender, ambos parecían haber llegado a un acuerdo tácito. Su alegría inicial se agrió rápidamente al resoplar, molesta, y avanzar a grandes zancadas para evitarlos por completo. Mira, está molesta otra vez, dijo Frieren, sacudiendo la cabeza con impotencia. Es culpa tuya. ¿Mi culpa? Repitió Ash, incrédulo. Claro. Hasta yo sé que a Fern no le gusta que la traten como a una niña, aunque lo sea. Ah, ella era tan linda en ese entonces, Ash suspiró dramáticamente. Por una vez, estoy de acuerdo contigo en eso, murmuró Frieren. Como eran los mayores del grupo, sus interacciones no eran diferentes a cuando Fern había estado de muy buen humor unos momentos antes. Mientras la niña a la que habían visto crecer se marchaba furiosa, Ash y Frieren simplemente intercambiaron miradas de complicidad. En un extraño momento de comprensión tácita, la siguieron en silencio, sacudiendo la cabeza y suspirando al resurgir los recuerdos de un pasado irrecuperable. El grupo cruzó el cañón con desenfado y alegría, y pasó por el último punto de control que conectaba los reinos centrales con los territorios del norte. Pronto se encontraron en las tierras de los países del norte, más cercanas al centro. Una mañana, poco después de dejar los reinos centrales, Ash se sentó en el tronco de un árbol caído, absorto en su entrenamiento mágico. Fren rompió la calma y gritó de repente mientras preparaba el desayuno. Maestro Ash. El maestro Frieren está despierto. El extraño estallido hizo que Ash abriera los ojos con leve irritación. Antes de que pudiera responder, Fern corrió hacia él, lo agarró del brazo y le dijo con una urgencia inusual. Maestro Ash.
Esta vez tiene que elogiarla como es debido. ¿Por qué haría eso? A esa vieja, nena, ignórala. Empezó Ash, murmurando una queja por reflejo antes de detenerse a media frase. Al darse cuenta de que estaba peligrosamente cerca de romper uno de los tabúes de Frieren, se detuvo bruscamente y la miró con recelo. Por suerte para él, Frieren, aún medio dormida, parecía ajena a sus palabras. Parpadeó aturdida, claramente aún no del todo despierta. Aliviado, Ash forzó una sonrisa y cambió de tema rápidamente. Fern tiene razón. Es raro que te despiertes temprano. Una ocasión así sin duda merece una recompensa. Con una delicadeza inusual, Ash comenzó a masajear los hombros de Frieren. Fern, al observar este comportamiento inusual, dudó un momento antes de decidir callarse. En cambio, tomó la sopa de verduras que había preparado, sopló con cuidado una cucharada y se la llevó a la boca a Frieren como si estuviera alimentando a un niño. Frieren, sin embargo, aceptó el gesto con la conciencia tranquila. Tras masticar las verduras de hoja verde y tragar la sopa, miró a Ash con el rostro inexpresivo y dijo rotundamente: «Lo dijiste otra vez, añade media vez». Ash se quedó paralizado a mitad del masaje, con los hombros hundidos. ¿No te he estado masajeando los hombros? ¿Y sigues alargando la vida por un desliz? ¿No te estás volviendo un poco vengativo? Han pasado 1000 años. ¿No debería haberse reiniciado ya? De ninguna manera. Por tu culpa, no he podido dormir bien en medio siglo, replicó Frieren, con un tono tranquilo pero con una carga que hizo que Ash se estremeciera. Aunque Ash se había disculpado innumerables veces por el incidente en cuestión, su resentimiento persistente era inconfundible. No pudo evitar preguntarse si aún le guardaría rencor después de 1000 años. Fern, curiosa y un poco desconcertada, los miró y preguntó: ¿No han dormido bien en medio siglo? Lady Frieren, ¿qué pasó exactamente? Ah, eso fue hace 1000 años, respondió Frieren con indiferencia, saboreando la experiencia de ser alimentada mientras continuaba. Déjame preguntarte, Fern. Si alguien cercano a ti desapareciera repentinamente un día, y hubieras elegido dormir en lugar de acompañarlo, solo para que desapareciera durante 1000 años, ¿cómo te sentirías? La expresión de Fern se ensombreció al comprender a qué se refería Frieren. ¿Se refiere a la época en que sellaron al maestro Ash? Si es así, debiste sentirte increíblemente culpable, dijo con un tono compasivo. Volviéndose hacia Ash con expresión seria, añadió con tono reprendedor: Maestro Ash, necesita reflexionar sobre sus acciones y disculparse de nuevo con Lady Frieren. Ash levantó las manos a la defensiva. No, fue una situación de fuerza mayor, ¿verdad? Y ya me he disculpado muchísimas veces. La repentina alianza entre las dos mujeres hizo que Ash retrocediera instintivamente, considerando incluso esconderse detrás de Frieren para escapar de la mirada acusadora de Fern. Capítulo 98, 5. Se siente traicionado la amenaza de Fern. Al ver que Ash parecía reflexionar sinceramente sobre sus acciones, Fern dejó de sentirse incómoda. En cambio, un detalle clave de la conversación le llamó la atención. Murmurando para sí misma, dijo: pero la verdad es que no esperaba que la gran maga Flame fuera más como un cuento de hadas. Antes me preguntaba si siquiera era real. Y ahora, pensar que las dos personas que la rodean se conocen de verdad y tienen una relación tan estrecha. Un cuento de hadas. Repitió Frieren, y su expresión se ensombreció levemente ante el comentario casual. Así es, admitió en voz baja. Ha pasado tanto tiempo. A veces creo que Ash y yo somos los únicos que aún recordamos su aspecto. No, intervino Ash. Serie también debería recordarlo. ¿Serie? Esa chica testaruda. ¿Voluntario? Cierto. Pero a veces puede ser entretenido, respondió Ash con una leve sonrisa. Los dos se enfrascaron en una conversación llena de nombres y recuerdos que escapaban a la comprensión de Fern. Excluida, finalmente dejó de alimentar a Frieren con cuchara y se quedó sentada en silencio, con un leve puchero en el rostro. Frieren, que tardaba en notar esas cosas, pero que con los años se había vuelto más cercana a Fern, finalmente captó el cambio en su expresión. Cambió de tema abruptamente, con un tono ligero. Hablando de eso, hace buen tiempo hoy, ¿verdad? ¿Eh? Ah, sí. No debería llover mañana, respondió Ash, momentáneamente sorprendido. Pero cuando la mirada penetrante de Frieren dirigió su atención a Fern, se dio cuenta de que la niña, que solía cuidarlos, parecía inusualmente abatida. Al darse cuenta, asintió en silencio. Su incómodo cambio de tema enfureció y divirtió a Fern a la vez.
Señora Frieren, maestro Ash, ¿aprendieron esta forma de cambiar de tema de algún profesor? Preguntó, medio en broma. Hablando de eso, comenzó Frieren, ignorando la pregunta de Fern. ¿Qué? Preguntó Fern con cautela, observándola atentamente para ver si se trataba de otra distracción. Frieren se frotó los ojos soñolientos y miró a su alrededor antes de retomar el tema de Ash. Ahora que lo pienso, ya llegamos a los territorios del norte, cerca de los campamentos de los monstruos y demonios. Sin embargo, apenas hay monstruos por aquí, y no nos hemos topado con ningún demonio. ¿No te parece extraño? Sé por qué, dijo Fern instintivamente. El reino de Esther ha estado criando monstruos en cautiverio. Incluso han establecido una enorme base de cría, han capturado innumerables monstruos y han gastado una fortuna en comprar ejemplares vivos. Esto, indirectamente, ha hecho que la región sea mucho más segura, ¿verdad? ¿En serio? Frieren ladeó la cabeza pensativa. Pero ni siquiera los demonios mantienen a los monstruos en cautiverio. Nunca creyeron que se pudiera domar a los monstruos. ¿De dónde viene la confianza de Esther? Bueno, ¿no es bueno? Preguntó Fern, casi a la defensiva. Al menos ahora todos están más seguros. No son solo los monstruos, murmuró Frieren, frunciendo el ceño. Incluso los demonios parecen haber disminuido, sus pensamientos se dirigieron a los clanes demoníacos y a las fuerzas sombrías que sospechaba que estaban en acción. Antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, Ash la interrumpió con suavidad, cambiando de tema. Cuando estuve en los países del norte, oí que, si bien la cantidad de monstruos y demonios ha disminuido, la región no se ha vuelto más pacífica. Al contrario, los conflictos entre humanos han aumentado. Ha habido un aumento significativo de desertores, bandidos y similares. Las guerras entre los países del norte nunca han cesado del todo, reflexionó Frieren. Ahora que la presión de los demonios ha disminuido, están empezando a imitar a los países del sur. Las palabras de Ash hicieron que Fern pensara en su tierra natal, devastada por la guerra. Su mirada se ensombreció. La expresión de Frieren se tornó amarga al mirar a Fern, sin saber cómo consolarla. Frustrada por su propia impotencia, se giró rápidamente hacia Ash y lo miró fijamente, instándolo en silencio a arreglar la situación que él mismo había causado. Hablando de eso, hoy, comenzó Ash, solo para que Frieren lo pateara debajo de la mesa antes de que pudiera terminar. Cámbialo. Susurró. Fingiendo inocencia, extendió las manos. Iba a decir que hace buen tiempo hoy. ¿Por qué no nos vamos? ¿Podrías simplemente hablar del clima?, murmuró ella, poco impresionada. Ash dudó, pero de repente se animó, como si hubiera recibido una inspiración. Por cierto, Frieren, ¿eres un mago de primer grado? ¿Mago de primer grado? ¿Qué es eso? Deja que Fern te lo explique. Sin más dilación, empujó a Fern, quien seguía absorta en sus pensamientos, al frente. Sobresaltada, Fern parpadeó, intentando recobrar la compostura, y miró a Frieren con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿No lo sabe, Lady Frieren?, preguntó. En la meseta norte, donde monstruos, soldados rebeldes, bandidos y demonios pueden aparecer en cualquier momento, muchas zonas restringen el movimiento de personas. Para atravesar estas regiones con seguridad, los aventureros deben contar con un mago de primer grado. El tono de Fern se tornó serio a medida que explicaba. Los rebeldes, antes soldados, ahora cometían asesinatos, incendios y robos como si fueran cosa del día. A menudo se les consideraba incluso más peligrosos que los demonios. Los demonios y los monstruos solo matan, explicó Fern. Si pierdes contra ellos, te devoran o mueres. Pero con rebeldes y bandidos, para las mujeres, incluso la muerte podría parecer una lástima. Hizo una pausa, con el rostro sombrío. Dado el caos en estas zonas, la Asociación de Magia estableció el requisito de mago de primer grado para garantizar la seguridad de los viajeros. Tras terminar, Fern miró a Frieren, perpleja. Señora Frieren, ¿en serio no sabe nada de esto? Para nada, respondió Frieren, completamente confundido. ¿Qué es exactamente un mago de primer grado? Esa es la cualificación para los magos reconocida por la Asociación de Magia Continental, explicó Fern con paciencia. No eres un mago del mercado negro sin cualificar, ¿verdad? No me hagas parecer un médico sin licencia, replicó Frieren, frunciendo el ceño. Es solo que, la gestión de los magos cambia constantemente, y no he podido mantenerme al día con todos los exámenes. Pero esos cambios fueron hace medio siglo. Protestó Fern. Rebuscó en su bolso, sacó un papel y lo levantó triunfalmente.
Mira, esta es mi certificación de mago de tercer grado. La obtuve cuando estaba en la Ciudad Santa. ¿Hace medio siglo? No hace mucho, murmuró Frieren. Intentó defenderse, mirando a Ash como buscando aprobación. Probablemente fue por la época en que partí con Aether y los demás, y además, señaló a Ash con aire acusador. Ash definitivamente tampoco sabe nada de esto. No señales a la gente con el dedo tan a la ligera. Es de mala educación, dijo Ash, apartando el dedo con pereza. ¿Ves? Se siente culpable, ¿verdad? Lo sabía. No, en realidad lo sé, replicó Ash con tono indiferente. Frieren entrecerró los ojos con recelo, pero en lugar de pensar en si Ash realmente entendía las complejidades del sistema de certificación, sus pensamientos se desviaron a otra parte. Para todos, excepto para Serie, Ash había sido considerado a menudo el jefe de facto de la División Norte, lo que hacía que su expresión tranquila resultara aún más irritante para la elfa, que se sentía cada vez más desconectada de los estándares modernos. Frieren se sintió traicionado y miró a Ash con enojo. ¿Por qué? ¿Por qué sabes de esto? Porque vivía en la ciudad mágica más grande de los países del norte. La única sucursal de la asociación mágica se encuentra allí. Entonces, ¿eres un mago de primer grado? No, nunca he tomado la certificación. La respuesta inconsciente de Ash hizo que Frieren sonriera triunfante. Se giró hacia Fern con satisfacción. ¿Ves, Fern? Este tipo es un inútil. ¿Por qué estás tan orgulloso de eso? ¿No va a ser muy incómodo? Suspiró Fern, exasperada. Bueno, no hay otra opción. Vamos a la ciudad mágica a hacer el examen. En realidad, puedes contratar a alguien calificado, sugirió Ash, levantando una mano en señal de protesta. Pero Fern no lo dejó terminar. ¡No! Eso es tirar el dinero. Entonces le preguntaré a alguien que conozco, si pides ayuda a otros, les deberás un favor. Es mejor que hagas el examen tú mismo. Bien, está decidido. Maestro Ash, ¿de acuerdo? Vale, Ash cedió, resignado. La insistencia de Ash provenía de su pasado. Ella consideraba la ciudad mágica como un segundo hogar y parecía extrañamente terca en regresar. Frieren, al notarlo, le dio una palmadita en el hombro a Ash con una sonrisa, lo que lo incitó a ceder por completo. Después de todo, prácticamente había obligado a Fern a abandonar la ciudad mágica desde el principio. Permitirle volver a visitar el lugar familiar parecía lo mínimo que podía hacer. Y así, los tres ajustaron su rumbo y partieron hacia la ciudad mágica. Liderados por Fern, un inusualmente entusiasta, el grupo se mantuvo animado al entrar en la meseta norte. Pero su entusiasmo no duró mucho. La repentina tormenta de nieve extinguió la emoción inicial de Frieren y Fern tan rápidamente como había llegado. Todavía no es invierno, y ya hay una fuerte nevada, y ahora estamos perdidos, murmuró Frieren, con la bufanda apretada alrededor del cuello mientras se desplomaba sobre la nieve. Mirando la vasta extensión blanca, refunfuñó. Por eso odio el norte. En vez de quejarnos, ¿qué hacemos ahora? Fern, acurrucada y temblando, miró a Ash. A pesar de la tormenta, Ash parecía completamente tranquilo, sin siquiera llevar bufanda. Maestro Ash, ¿no tienes frío? Soy un guerrero, y uno bastante bueno, además, respondió Ash encogiéndose de hombros. Los abrigos que llevas puestos aguantan este frío. Si yo no pudiera, ¿no me haría eso menos capaz que tu ropa? Realmente eres igualito a Eisen, murmuró Fern. Excepto que no he probado flechas venenosas que puedan poner a dormir a un dragón, añadió Ash secamente. A pesar del frío intenso, Ash parecía completamente tranquilo, paseando tranquilamente bajo la tormenta con solo una fina cazadora, como si fuera una llovizna suave. Su actitud relajada puso celosa a Frieren. Tras pensarlo un momento, señaló al suelo. Póngase en cuclillas. ¿Por qué? Preguntó Ash, levantando una ceja. No tienes frío y te mueves con facilidad. Llévame a la espalda. ¿Me protegerás del viento y la nieve?, exigió, con un tono desprovisto de cualquier cortesía a pesar del favor que pedía. Eres tan perezoso. Somos compañeros, amigos, ¿verdad? ¿Por qué insistes en eso ahora? Ash suspiró y negó con la cabeza. La verdad es que me arrepiento un poco de haberte conocido. Bueno, ya nos conocemos, así que es demasiado tarde para quejarse. Además, me muero de frío. Y si vuelves a meterte con Fern en el futuro, no me quedaré de brazos cruzados como antes. ¿Trato hecho? Trato. Tras una breve negociación, Ash aceptó a regañadientes. Se dio la vuelta en silencio, se agachó y dejó que el elfo se subiera a su lomo.
Durante todo el proceso, Fern no dijo ni una palabra. Simplemente los miró en silencio, pero una expresión de enfado se dibujó en su rostro. Si hubiera sabido que esto funcionaría, habría dejado que el maestro Ash me llevara. Lady Frieren es tan astuta. Incapaz de reprimir su frustración, Fern pisoteó la nieve mientras seguía a Frieren. Sus pies dejaban huellas marcadas y deliberadas. Al notar su comportamiento, Frieren, sintiéndose un poco culpable, giró la cabeza para mirarla. ¿Qué te pasa, Fern? ¿Tú también tienes frío? ¿Sí? Tengo mucho frío. Entonces, ¿nos turnamos? Puedo. Ciertamente. Lo siento, Lady Frieren, dijo Filen mientras daba un paso al frente y le agarraba la mano con expresión culpable. No debería haber vuelto a dudar de ti. ¿Eh? ¿Dudaste de mí? ¿Sobre qué? Frieren abrió mucho los ojos, y su expresión cambió lentamente, como si la hubieran traicionado. Su mano, que aún sujetaba el cuello de Ash, se tensó instintivamente. Espera, ¿otra vez estás comiendo postre a mis espaldas? Llevo medio mes sin comer postre. El tono de Frieren se tornó acusador, y su mirada fulminante se centró en Fern y Ash. Fern, es demasiado. Y Ash, tú también. Dijimos que éramos amigos. ¿Qué? Ash, completamente desprevenido, miró por encima del hombro confundido al ver que Frieren lo agarraba con más fuerza. Ni siquiera sé qué pasa. ¿De qué se trata? No. Frieren miró a Fern con los ojos entrecerrados. Entonces, ¿qué pasa, Fern? ¿Por qué pareces tan sospechosa? No te preocupes por eso, murmuró Fern con rigidez, girando la cara para evitar su mirada. Ash, sintiendo la tensión y completamente perdido, suspiró profundamente. Mientras tanto, Fern, ahora consciente del caos que había causado, no pudo evitar sentirse culpable por haber creado una ruptura involuntaria entre ellos. Incluso Frieren comenzó a preguntarse, por un momento, si su larga amistad era tan frágil como una hoja de papel. Después de un rato, Frieren se bajó a regañadientes de la espalda de Ash. Sin dudarlo, Fern dio un paso al frente y ocupó su lugar, subiéndose a la espalda de Ash con una alegría inconfundible. Maestro Ash, ¿peso? Preguntó Fern en voz baja, rodeándolo suavemente con sus brazos. ¿Y si dijera que lo eres? Bromeó Ash sin pensarlo mucho. Entonces no tendría más remedio que matarte y luego suicidarme, respondió Fern con frialdad, apretando ligeramente sus brazos. Ash se quedó paralizado ante la respuesta, y su expresión burlona se desvaneció. El tono gélido en la voz de Fern era más cortante que el viento gélido que los rodeaba. Sus palabras, más frías que la nieve bajo sus pies. Solo bromeaba, dijo Ash con cautela, forzando una sonrisa. Pero, sinceramente, decir algo tan aterrador, aunque sea en broma, es un poco excesivo. ¿De qué estás hablando? Preguntó Fern con el rostro serio. No estoy bromeando. ¿Hablas en serio? Ash parpadeó, y una ligera capa de sudor se formó a pesar de las gélidas temperaturas. ¿Y ahora? Fern se acercó, con una voz suave pero inquietante. Maestro Ash, ¿cuál es su respuesta? Claro que eres ligero, mucho más ligero que Frieren. Declaró Ash apresuradamente, dándose una palmada en el pecho como para reforzar su afirmación. Al oír esto, Frieren frunció el ceño de inmediato. Espera, ¿cómo puedes mentir tan descaradamente? Es imposible que Fern sea más ligera que yo. Mira la diferencia de tamaño, señora Frieren. La interrumpió Fern bruscamente, silenciándola con su intensa mirada. ¿Eh? Es que quiero decir, olvídalo, balbuceó Frieren, desconcertado por su tono brusco y decidiendo cambiar de tema. Aún así, no pudo evitar preguntarse por qué alguien tan inteligente como Fern creería una mentira tan obvia. ¿Se habrá resfriado y le habrá dado fiebre? El clima del norte es realmente peligroso, murmuró Frieren mientras se apresuraba a alcanzar a las dos que la precedían. Deberíamos buscar un lugar para descansar y tomarle la temperatura a Fern. Se ha estado comportando de forma muy extraña. Su preocupación crecía con cada paso, sin saber si era el frío lo que afectaba el comportamiento de Fern o si había algo completamente más que lo causaba. Capítulo 99. La extrañeza traída por Fern. Frieren no pudo evitar sentirse realmente preocupado por la condición física de Fern. Sin embargo, las diferencias raciales entre ellos hicieron que Frieren ignorara por completo sus preocupaciones. Fern, en cambio, optó por no darle vueltas. Se concentró en sí misma, abrazando a Ash mientras se deleitaba con su calor contra el viento cortante y la nieve.
Su actitud, independiente y a la vez dependiente, le daba el aire de una madre cariñosa y a la vez de una hija mayor petulante. Después de todo, Frieren había dicho algo que irritó a Fern, así que, naturalmente, ahora estaba contenta. En marcado contraste, el humor de Ash era completamente diferente. Esto es terrible, no siento los latidos del corazón. ¿De verdad es tan grande la diferencia entre las personas? La firme pero incomparablemente suave sensación que presionaba su espalda le impedía describir sus sentimientos. Una extraña y sutil emoción, que no podía identificar, comenzó a invadir sus pensamientos. A pesar de sus esfuerzos por ignorarla, la sensación abrumadora era demasiado intensa como para ignorarla. Cuanto más la sentía, más crecía en él una extraña sensación de culpa, que lo hacía sentir extrañamente conflictuado. Su silencio en medio de la aullante tormenta de nieve no pasó inadvertido para Fern. Preocupada, Fern se inclinó ligeramente hacia adelante y preguntó: «Maestro Ash, ¿de verdad peso demasiado?» «No, no es eso», respondió rápidamente Ash. «En realidad, estaba pensando, dijiste que siempre estarías a mi lado, pero de repente dijiste que morirías conmigo. Ay. Como era de esperar, como un padre anciano, estoy muy triste». Por supuesto, no podía expresar lo que realmente pensaba. Así que fingió un suspiro melancólico mientras miraba hacia la nieve que se arremolinaba. Fern se sonrojó de vergüenza, apoyando la barbilla en el hombro de Ash mientras murmuraba: «Eso fue solo una broma, ¿ah, sí? ¿Entonces me apoyarás?» ¡No! Lo dije en serio. Moriríamos juntos. Eso no parece una broma en absoluto. ¿Por qué? Fern apretó el cuello de Ash con más fuerza, susurrándole al oído como si estuviera de mal humor. «Me enojaría muchísimo». Ash suspiró para sus adentros. ¿Por qué a las chicas les importa tanto su peso? No lo entendía, ni un poquito. De lo único que estaba seguro era de que el humor de las chicas podía cambiar más rápido que los vientos del norte. Inconscientemente, miró hacia el cielo tormentoso, suspirando nuevamente, su aliento visible en el aire helado. El mundo que los rodeaba era una vasta extensión blanca, azotada por un viento y una nieve implacables. Copos de nieve, densos y rápidos, caían del cielo como plumas, cubriendo la tierra de plata y oscureciendo su visión. El viento aullante azotaba el paisaje como una bestia salvaje, buscando devorar hasta la última gota de calor. Detrás de Ash, el largo cabello violeta de la muchacha bailaba con la tempestad, rozándolo y llevando un aroma tenue y tentador. No era solo el olor a champú o perfume. Era algo más profundo, algo más cercano a la dulce tentación de las hormonas naturales. Al darse cuenta, los pensamientos de Ash, ya de por sí intranquilos, se intensificaron. ¿Por qué puedo oler esto?, se preguntó. Soy un demonio, después de todo. Por otra parte, los animales también podían percibir las auras humanas, ¿no? La diferencia entre especies no parecía tan significativa como creía. Claro que cada criatura probablemente experimentaba reacciones hormonales distintas, pero no era el momento de analizar esos asuntos. Aún así, Fern es tan grande. No, basta. Necesito bloquear estos pensamientos. ¿Soy un pervertido? La que está detrás de mí es Fern. La vi crecer. Es solo una humana que morirá en un abrir y cerrar de ojos. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, Ash luchaba en silencio con sus pensamientos, reprendiéndose y culpándose por sentimientos que no podía reprimir. Fern se aferró a la espalda de Ash, no solo abrazándolo con fuerza, sino que también apoyó suavemente la cabeza en su hombro, saboreando el calor entre el viento y la nieve. Su mirada serena se detuvo en el rostro de Ash, como si intentara descifrar sus pensamientos. Incapaz de contener su curiosidad, finalmente preguntó: «Maestro Ash, ¿qué ocurre? ¿Le preocupa perderse?» «Ah, sí, eso es», respondió Ash evasivamente. «Me estás mintiendo otra vez». Fern entrecerró los ojos con sospecha, con una expresión de insatisfacción. «¿Por qué hay tantas cosas que no me cuentas? Hace tiempo que decidí que siempre te ayudaría, pero tú, agradezco mucho tu confianza y apoyo, Fern, pero la vida está llena de complicaciones. Incluso las personas más cercanas se ocultan pequeños secretos, ¿no?» «No oculto nada, maestro Ash. Eso no es justo. En realidad, de verdad. Te diré todo lo que quieras saber. El clima está agradable hoy». La desviación de Ash fue tan suave como transparente. Mirando hacia la tormenta de nieve que azotaba su camino, murmuró en voz baja: «Quizás mañana sea tan tranquilo como ahora». Fern levantó la cabeza, con evidente incredulidad. «Me sorprende que puedas decir algo así mientras ves esta ventisca».
Los incontables copos de nieve, arrastrados por el viento aullante, se alzaban como olas en un mar tempestuoso. Fern se encogió instintivamente contra la espalda de Ash en busca de calor, pero aún así logró golpearse la frente contra su hombro. ¿Por qué cree que no es para tanto? ¿No hace un tiempo terrible? Fern no pudo evitar preguntarse, temblando ligeramente. Mientras tanto, Ash, como guerrero, permaneció imperturbable. No era de los que se quejaban de un poco de nieve. Su ropa le dejaba un hueco en la espalda, lo que le proporcionaba un calor inesperado. Combinado con la presencia de Fern, que desprendía una fragancia sutil y agradable, la experiencia le resultó extrañamente reconfortante. Especialmente ahora que Fern había crecido, los momentos de tanta cercanía se habían vuelto raros. Lejos de quejarse, Ash se encontró deseando que la tormenta de nieve durara un poco más. Despejando su mente de distracciones, incluso comenzó a rezar en silencio para que la ventisca persistiera. Fern, aunque a veces refunfuñaba, parecía igual de contenta. Descansando plácidamente sobre la espalda de Ash, cerró los ojos y se relajó. El ambiente hostil no parecía molestarle mucho. De hecho, una pequeña parte de ella ansiaba que llegara el día siguiente, con la esperanza de que la tormenta de nieve continuara. Pero no todos compartieron su perspectiva. Siguiéndolos, Frieren tuvo una experiencia muy distinta. Caminaba con dificultad, encorvada y temblando, con el rostro pálido mientras maldecía el frío. De verdad, me voy a morir, porque, después de tantos años, la tormenta de nieve sigue siendo tan fría. No, definitivamente hace más frío que antes. Su voz temblaba tanto como su cuerpo. Con las manos metidas en las mangas y la postura encorvada como un camarón congelado, Frieren apenas podía contener sus quejas. En lugar de preocuparse por la fiebre de Fern, le preocupaba mucho más morir de frío. Una punzada de arrepentimiento la invadió. ¿Por qué dejé que Ash me cargara antes? Pensó con amargura. El calor fugaz solo había agravado aún más el frío que siguió. Era tan doloroso como despertarse en plena noche de invierno para ir al baño. Aparte del aullido incesante del viento y el crujido de los pasos sobre la nieve, el silencio cubría el páramo blanco. En este vasto y gélido mundo, parecía que solo existían Ash y Fern. Aislados pero profundamente conectados, su presencia traía una sensación de consuelo en medio de la desolación. Aunque el ambiente era hostil, el calor que Fern irradiaba a sus espaldas le dio a Ash una extraña sensación de confort. Pero aún así, algo se sentía un poco extraño. La tormenta podía haber silenciado muchos sonidos, pero la atmósfera entre ellos era demasiado tranquila, demasiado armoniosa. Ahora que lo pienso, siento que he olvidado algo, murmuró Ash para sí mismo, con el instinto a flor de piel. Miró a su alrededor con cautela, observando la interminable extensión blanca. ¿Qué falta? Ah. Perdimos a Frieren. Fern despertó de repente de sus pensamientos, con la voz teñida de pánico. En ese preciso instante, Ash se dio cuenta de a quien habían dejado atrás sin querer. Frieren, quien ya debería haber pedido un turno para descansar, guardó un silencio desconcertante. Cuando Ash miró hacia atrás, la figura familiar había desaparecido. Fern observó ansiosamente los alrededores, con voz temblorosa. ¿Qué hacemos, maestro Ash? Lady Frieren debe haberse quedado atrás. Tranquila, Fern. Aunque le da miedo el frío, no es tan frágil. No morirá tan fácilmente. Por favor, no diga esas cosas en un momento como este. Señora Frieren. ¿Dónde está? Si me oye, responda, por favor. Los gritos desesperados de Fern fueron tragados por el aullido del viento y la nieve, sin dejar rastro de respuesta. La intensidad de la ventisca reducía enormemente la visibilidad. El mundo a pocos metros estaba oscurecido por remolinos de nieve, lo que impedía avistar cualquier movimiento. Ash frunció el ceño, pensando a mil. Si está en apuros, quizá tengamos que recurrir a medidas extremas para encontrarla. Antes de que pudiera reaccionar, algo inesperado le golpeó el estómago. Sobresaltado, miró hacia abajo y vio a Frieren, su pequeña figura apenas perceptible a menos que bajara la mirada, encorvada y agarrando el dobladillo de su ropa con dedos temblorosos. «Ah, ¿entonces estuviste aquí todo este tiempo?», preguntó, parpadeando sorprendido. «El viento ha sido tan fuerte que pensé que era nieve golpeándome el abrigo». Frieren levantó lentamente la cabeza, con una expresión paralizada en una mezcla de ira y agotamiento. Sus dientes castañeteaban sin control, haciendo que sus palabras fueran casi incoherentes. ¿Por qué no te dejamos aquí?», intervino Ash, sonriendo como si fuera lo más natural.
Frieren se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, confundida. Solo quería preguntar por qué se habían olvidado de ella, pero la extraña respuesta de Ash la dejó completamente desconcertada. Parpadeó un par de veces, sin palabras. Ash, conteniendo la risa, le dio un ligero golpecito en la cabeza con fingida seriedad. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pudimos dejarte atrás? No, está bien, No te preocupes. nunca te abandonaremos. No tienes por qué tener miedo. No, eso no es, oye. Antes de que Frieren pudiera terminar su frase, Ash la levantó de repente, sonriéndole alegremente. Está bien. Salgamos de aquí juntos. Y, lo absurdo de la situación, sumado a la sonrisa cordial de Ash, hizo que Frieren sintiera ganas de enfadarse. Sin embargo, en lugar de eso, respiró hondo, intentando recomponerse. Lentamente, dijo, lo que intento decirte es que hay una pequeña cabaña cerca. ¿Podrías dejar de dar vueltas, por favor? No estoy intentando dar vueltas. Simplemente estamos, perdidos. Perdido o no, hay una cabaña cerca. Sé dónde está. Así que, por favor, deja de dar vueltas. Llevaba siglos intentando decírselo, pero Ash, que caminaba delante con Fern a cuestas y estaba absorto en su propio mundo, no se había percatado de sus intentos de alcanzarla. El viento y la nieve habían ahogado su voz, y sus extremidades casi congeladas no habían ayudado. Para ser honesto, Frieren estuvo a punto de recurrir a magia ofensiva para detenerlos, con riesgo de avalancha o sin él. Ash arqueó una ceja. Espera, ¿sabías que había un refugio cerca desde el principio? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Crees que no quería decírtelo? Caminabas tan rápido que no podía seguirte el ritmo. Espetó Frieren, con evidente frustración. Y te olvidaste por completo de mí. Me dejaste atrás. Frieren parecía particularmente resentido hacia Ash en ese momento, apenas conteniendo el impulso de darle una respuesta mordaz. ¿Es posible que esta tragedia ocurriera porque eres demasiado pequeño y caminas demasiado lento? Se aventuró Ash. Es posible. La voz de Frieren se volvió gélida, su mirada tan aguda que atravesó la tormenta de nieve, que si sigues hablando, no podré evitar matarte. ¿Está bien? Está bien. Lo siento. No te enojes. Cálmate y dime a dónde ir. Aunque Ash todavía se sentía culpable por haber olvidado a Frieren, sabiamente decidió callarse y siguió la dirección que señalaban sus dedos temblorosos. Fern, por otro lado, se había sentido consumida por la culpa desde el momento en que se dio cuenta de que habían dejado atrás a Frieren. Todavía aferrada a la espalda de Ash, hundió la cara en su hombro como una enorme y silenciosa bolsa de agua caliente. Mientras Ash la cargaba, Frieren por fin empezaba a sentir algo de calor. Aún así, se acurrucó en sus brazos, con la mirada cargada de indignación y confusión. ¿De qué diablos estaban hablando tú y Fern que hizo que se olvidaran por completo de mí? Preguntó con un dejo de acusación. Estoy pensando en cosas complicadas, respondió Ash vagamente. ¿Y bien? ¿Qué cosas complicadas? Si hay una oportunidad, hablaré contigo en serio. Pero, sinceramente, espero que esa oportunidad nunca llegue. ¿Cuándo empezaste a decir esas tonterías tan crípticas? La respuesta de Ash fue tan desconcertante como inútil, dejando a Frieren completamente confundida. No pudo resistir el impulso de agarrar su varita y golpearlo en la cabeza. En serio, pensó, ya es bastante malo que casi me muera congelada, ni siquiera me dará una explicación adecuada. Pero el dilema de Ash no era algo que pudiera discutir fácilmente. El reciente crecimiento de Fern había traído consigo sus propias complicaciones incómodas, y Ash temía que lo malinterpretaran como un pervertido, sobre todo porque Fern pasaba tanto tiempo cabalgando sobre su lomo. A pesar de estar perdida, la memoria de Frieren resultó sorprendentemente aguda. Sus instrucciones, aunque pronunciadas con resentimiento persistente, los guiaron de vuelta al camino correcto a través del viento y la nieve implacables. Con la velocidad de Ash, no tardó mucho en bajar de la montaña. Pronto, una cabaña aislada apareció a la vista. Parece que ya hay alguien dentro, observó Ash desde la distancia, detectando leves señales de movimiento. Fern, aún aferrada a su espalda, se sonrojó al pensar que la vieran así. Sin decir palabra, se deslizó rápidamente y se puso de pie. Frieren, por otro lado, se había recuperado un poco en los brazos de Ash durante la caminata. Sin embargo, no tenía intención de moverse. La idea de abandonar el relativo calor le resultaba tan desagradable como ser arrastrada fuera de la cama en una gélida mañana de invierno. Se obstinó en permanecer acurrucada, deseando poder conciliar el sueño.
Ash, ansioso por entrar y calentarse, caminó hacia la puerta de la cabaña y la abrió sin dudarlo. Bien. Muy bien. Estoy calentando. Un hombre de mediana edad estaba parado en el centro de la habitación, sin camisa y haciendo sentadillas mientras gruñía de entusiasmo. Parecía que estaba haciendo ejercicio para entrar en calor, pero, si la temperatura interior es muy baja, comentó Ash instintivamente, hacer sentadillas sin camisa podría hacer que tu temperatura corporal baje aún más rápido. En realidad, solo es recomendable cuando la temperatura ambiente es moderada o alta. ¿Intentas mantenerte caliente o congelarte? El tono natural de Ash y su análisis casual tomaron al hombre con la guardia baja, quien parpadeó confundido. Capítulo 99, 5. Crecimiento. Los elfos casi mueren congelados. Frieren, sin dejar de observar la habitación, suspiró exasperado y le dio un codazo. ¿Por qué estás analizando tanto? Entra ya. Lo siento, olvidé que aún tenías frío. Ash se disculpó casualmente mientras entraba inconscientemente en la habitación. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Fern lo agarró por la nuca y lo sacó de un tirón. Cerrando la puerta con firmeza, Fern comenzó a sermonearlo con un tono inesperadamente duro. Maestro Ash. Maestro Frieren. Busquemos otro lugar. ¿Por qué? Preguntó Ash desconcertado. Porque hay un pervertido ahí dentro. Tienes un don para ser duro, incluso cuando no va dirigido a mí. ¿Será por falta de educación? Ash bajó la cabeza ligeramente y se giró hacia Frieren, que estaba en sus brazos, como buscando su aprobación. Sin embargo, ella le devolvió la mirada con una mirada penetrante. ¿Por qué me miras? Es tu problema, respondió ella con frialdad. Bien, vamos a... Comenzó Ash, pero antes de que pudiera terminar, la puerta se volvió a abrir. El hombre sin camisa salió a la tormenta de nieve y su mirada recorrió al trío que aún no se había movido. No esperaba que me llamaran pervertido. Dijo indignado antes de dirigir su atención a Frieren. Espera, ¿eres un elfo? ¿Eh? Fue entonces cuando Frieren notó las orejas puntiagudas del hombre. Ash, intrigado, arqueó una ceja. Debo decir que, yo también estoy sorprendido. No sabía que había críos entre los elfos. Porque he vivido mucho tiempo, respondió el elfo con un dejo de orgullo. Hablando de humanos y elfos, su voz se fue apagando, y su expresión se tornó seria al alternar la mirada entre Ash y Frieren. Es mejor que se separen pronto. Nadie estará contento si esto continúa. ¿Separados? Ash parpadeó, con aire divertido. Eres inesperadamente anticuado. No se trata de ser anticuado. El elfo dio un paso al frente con tono serio. He vivido lo suficiente para ver a mis compañeros de tribu sufrir siglos de arrepentimiento. No quiero lo mismo para ti. Bueno, ¿no es un poco grosero decir algo así tan de repente? Replicó Ash, con un tono aún despreocupado. ¿Por qué te vas, no? Respondió el hombre sin rodeos. Si no lo digo ahora, no tendré otra oportunidad. Puede que sea cierto, pero, ¿qué? Interrumpió el elfo. ¿Aún te niegas a considerar separarte? ¿No piensas en el futuro? No, lo que quiero decir, aclaró Ash, reprimiendo una risita, es que Frieren y yo no tenemos ese tipo de relación. ¿Por qué no lo dijiste antes? El hombre se quedó paralizado un instante, con la mirada perdida antes de alzar las manos en señal de frustración. No deberías haberlo negado desde el principio. ¿Por qué discutir conmigo tan seriamente? Porque me pareció interesante, respondió Ash con una sonrisa burlona. Además, estaba a punto de preguntarte, ¿no tienes frío, aquí descalzo en la nieve? ¿No se te congela el sudor? ¿De verdad tengo que responder eso? Claro que me estoy congelando. El elfo se estremeció visiblemente al tiempo que su indignación se transformaba en puro malestar. Sus fuertes quejas resonaron en la tormenta de nieve. Frieren y Fern, tras haber permanecido en silencio durante el extraño intercambio, intercambiaron una mirada antes de cerrar los ojos con idénticos suspiros de exasperación. Ninguno mostró intención de intervenir en la discusión. Si es posible, pensaron ambos, sería mejor no relacionarse con ninguno de esos tontos. Uno que aconseja con seriedad sobre cuestiones inexistentes y el otro que debate seriamente sobre ellas. La cabaña en sí se encontraba tranquilamente en el bosque, sin que ninguno de ellos supiera su origen. Frieren se acuclilló junto a la chimenea rugiente, su rostro brillaba de satisfacción mientras el calor ahuyentaba el frío persistente.
El elfo, ya vestido y visiblemente humillado, estaba sentado cerca, todavía temblando mientras observaba a Fern empacar sus pertenencias. Su voz temblaba al hablar. Niña, gracias por encender el fuego. Yo perdí el mío subiendo la montaña. Si no me hubiera topado con magos como tú, no sé cuánto tiempo más habría tenido que seguir haciendo ejercicio solo para entrar en calor. Incluso podría haberme congelado. De nada, Fern, que aún albergaba algunas reservas sobre el tío elfo de extraño sonido, se alejó sutilmente, usando a Ash como escudo para evitar el contacto visual. Ash se dio cuenta y rió entre dientes, dándole una palmadita a Fern en el hombro. Te ves muy fuerte. ¿Por qué no frotaste 2 palos para hacer fuego? ¿Cómo terminaste en este lío? ¿Frotar 2 palos? ¿En serio, quién crees que me hizo recurrir a tal desesperación? Replicó el tío elfo, con una expresión que mezclaba frustración y agotamiento. Ash, sin embargo, se limitó a observar la intensa nevada que caía por la ventana, imperturbable. Échale la culpa al tiempo. Y quizás a que anduvieras sin camiseta en medio de una tormenta de nieve. Hay otro punto importante que estás evadiendo, murmuró el tío, con un tono aún irritado. ¿Por qué no lo dices sin rodeos? ¿En serio? Ah, ¿te refieres a cómo empezaste a sermonearme sin comprender del todo la situación? Mira, admito que exageré, refunfuñó el tío elfo. Pero podrías haberlo aclarado desde el principio en lugar de alargarlo. Pero no lo preguntaste al principio, ¿verdad? Replicó Ash con una sonrisa pícara. Sacaste conclusiones precipitadas, sermoneándome sobre cómo los humanos y los elfos no se llevan bien juntos. Solo te estaba siguiendo la corriente dentro del contexto que estableciste. En ningún momento dije que Frieren y yo fuéramos pareja, ¿verdad? Eso es cierto. Sin argumentos convincentes, el tío elfo dejó escapar un suspiro de derrota y se encogió de hombros. El peso de su propio error de juicio lo dejó visiblemente desanimado. Junto a la chimenea, Frieren, ya completamente calentita, rió suavemente y negó con la cabeza. No te tomes demasiado en serio lo que dice. Solo se aburre casi todo el tiempo y le encanta molestar a la gente. Sinceramente, este tipo es un poco malo. Eso es todo. ¿Solo un poco mal? El tío la miró con una mezcla de confusión e incredulidad. Ash, agachado cerca del fuego, cogió 2 trozos de leña y una daga. Ignorando las bromas, empezó a raspar virutas de madera y a fabricar un punzón de madera improvisado ante la mirada curiosa del grupo. De acuerdo, dijo sonriendo. Como disculpa, déjame enseñarte a encender un fuego sin magia. Es un truco muy útil si alguna vez pierdes la llama. ¿Encender fuego? ¿Solo con leña? Preguntó el tío elfo con escepticismo. Por supuesto. Observa atentamente. Ash presionó el punzón de madera contra la madera y comenzó a girarlo rápidamente con las manos. La fricción generó suficiente calor como para que saliera humo blanco, y pronto la zona quedó carbonizada. Tras soplar suavemente sobre las astillas, se encendieron formando una pequeña llama. Todos los que observaban se quedaron paralizados, con los ojos abiertos y asombrados. ¿Cómo hiciste eso? Balbuceó el tío elfo. ¿Quieres decir que puedes simplemente girarlo así y soplar para hacer fuego? La fricción aumenta la temperatura en el punto de contacto, explicó Ash con indiferencia. Cuando se calienta lo suficiente como para alcanzar el punto de ignición de la madera, se prende fuego. Normalmente se necesitan herramientas para hacerlo, pero no es imposible hacerlo a mano. Solo requiere práctica. No lo entiendo del todo, admitió el tío elfo, mirando a Ash con asombro. ¿Pero eres algún tipo de genio? Su frustración anterior pareció desvanecerse por completo, reemplazada por admiración. Incluso Fern aplaudió con entusiasmo desde un costado. Como era de esperar del maestro Ash. Siempre se te ocurren ideas brillantes. En efecto, añadió Frieren a regañadientes. Aunque es tan frívolo, tiene momentos de ingenio sorprendente. Sus inventos siempre son curiosamente prácticos. Bueno, en fin, interrumpió Ash con una sonrisa, restándole importancia a los cumplidos. Extendió la mano hacia el tío elfo. Empecemos de nuevo. Soy Ash. ¿Cómo te llamas? Monje Kraft, encontrarte en este momento sin duda debe ser la guía de la diosa, dijo Ash con una leve sonrisa. Mientras hablaba, Kraft instintivamente buscó el colgante de la diosa que colgaba de su cuello. Kraft frunció el ceño levemente, con una expresión entre escepticismo y curiosidad. ¿La diosa? ¿No me digas que no lo crees? No, lo hago. ¿En serio? Miras este colgante como si fuera chatarra, dijo Kraft, mirándolo con ojo crítico.
No tienes ningún respeto. Francamente, nunca he conocido a nadie con menos fe que tú. Volvió a tocar el colgante, con una mezcla de sorpresa e incredulidad en el rostro. Ash se encogió de hombros con indiferencia. No es solo su apariencia. Para mí, esto no es diferente a la chatarra. Entonces, ¿por qué lo llevas puesto? Porque la diosa me odia. ¿Cómo es posible? La diosa es gentil y amable. Ash rió secamente. ¿Genial y amable, eh? Bueno, no puedo usar el libro sagrado, y la magia curativa apenas me funciona la mitad del tiempo. En cierto modo, eso es casi impresionante. Kraft lo miró desconcertado. Tras un momento de silencio, frunció el ceño. ¿Hiciste algo? Ash sonrió con suficiencia. De niño, me emborraché y vomité sobre la estatua de la diosa. ¿De niño? Preguntó Kraft, frunciendo aún más el ceño. Si ese es el caso, seguro que la diosa ya te habría perdonado, ¿verdad? Ash hizo un gesto de desdén con la mano. No nos detengamos en cosas tristes. Hablando de eso, aparte de Frieren, hace mucho que no veo a otro elfo. Yo tampoco, admitió Kraft, percibiendo la reticencia de Ash a continuar con el tema. Decidiendo no insistir, asintió mientras el grupo comenzaba a presentarse. La noche transcurrió sin incidentes después de que todos se presentaron. Sin embargo, como Kraft había perdido sus provisiones, Ash le prestó sus propias sábanas. Frieren y Fern compartían una cama, mientras que Ash y Kraft ocupaban un lugar en el suelo de madera, cerca de la chimenea. Pero tarde en la noche, Frieren, que dormía profundamente, se movió y, sin darse cuenta, rodó hacia un lado, dejando a Fern expuesta al aire frío. Fern se acurrucó instintivamente, temblando de frío. Ash, que había estado practicando magia en silencio, se dio cuenta y se levantó sin dudarlo. Tomó las sábanas que originalmente pertenecían a Fern y la cubrió con ellas con delicadeza. «Eres solo una niña», murmuró suavemente, con una leve sonrisa en los labios. Extendió la mano y acarició suavemente su largo cabello morado antes de regresar a su sitio. Reanudó su meditación, asegurándose de que Fern se hubiera calmado y dejado de temblar antes de concentrarse de nuevo en su práctica. Como demonio, el cuerpo de Ash rara vez sucumbía a la fatiga. Desde que adquirió la capacidad de transformarse, mantener su forma humana consumía una energía mínima. Incluso sin dormir durante una semana, podía mantenerse tan alerta como siempre. Para él, perder el tiempo descansando era innecesario a menos que fuera absolutamente necesario. Sin que Ash lo supiera, Fern se había despertado en cuanto la cubrió con las sábanas. Después de todo, había un extraño en la habitación, y sus instintos la habían mantenido alerta. Pero cuando sintió la calidez familiar del tacto de Ash y el suave movimiento de su cabello, decidió quedarse quieta, fingiendo dormir. El calor en su palma, tan reconfortante y familiar, la hacía desear quedarse así un poco más. Sin darse cuenta, se permitió relajarse, dejándose llevar por el momento. Cuando Ash finalmente se apartó y se sentó con las piernas cruzadas para reanudar su práctica, Fern lo observó desde debajo de las sábanas. Su mirada se detuvo en su figura, con una expresión compleja. Inconscientemente, se aferró a las sábanas cálidas que él había dejado, aferrándose al rastro persistente de su bondad. Ella no podía entenderlo. Ash ya era tan fuerte, ¿por qué se esforzaba tanto, practicando magia y artes marciales con una determinación inquebrantable? ¿Contra qué se preparaba para luchar? Más que nada, se preguntaba si alguna vez podría ayudarlo de verdad. Pensarlo la hacía sentir pequeña e insegura. Aún así, mientras lo observaba, un deseo silencioso se apoderó de su corazón. Esperaba que algún día pudiera serle útil. Y si pudiera pedir un deseo más, sería este: que pudieran permanecer así, juntos, para siempre. Capítulo 100. La persona que alaba. Aunque Fern no miró directamente a Ash, su ternura y anticipación se revelaron a través de sus acciones sutiles, agarrando las sábanas con fuerza y la emoción persistiendo en sus ojos. Incluso con los ojos cerrados, Ash percibía algo. Sin embargo, a menos que Fern hablara, no entendería por qué lo miraba constantemente, con una silenciosa esperanza en su mirada. ¿Quieres que te toque la cabeza otra vez? Eres una niña. Acabo de hacerlo, ¿verdad? Sonrió levemente al pensarlo y se sentó a su lado otra vez. Sin dudarlo, acarició suavemente su suave cabello morado. La inquietud de Fern desapareció casi instantáneamente. Como era de esperar, el maestro Ash me comprende. Después de esto, no se irá sin decir nada, ¿verdad? La calidez de su tacto le trajo una sensación de paz que la hizo esbozar una pequeña sonrisa de satisfacción.
En silencio, extendió la mano y agarró el dobladillo de su ropa, dejándose llevar por un sueño profundo y tranquilo. Ash esperó a que se durmiera por completo antes de retirar la mano. Luego, reanudó su práctica ininterrumpida bajo el oscuro cielo nocturno invernal. A la mañana siguiente, la luz del sol no iluminó la habitación como se esperaba. El cielo permanecía sombrío y el viento helado aullaba a través de los huecos de las puertas y ventanas. Ash, que había permanecido despierto toda la noche, abrió la puerta para mirar afuera. El mundo exterior seguía cubierto por una espesa capa de nieve. La ventisca, lejos de amainar, continuó imparable. Los copos de nieve caían sin cesar, como cascadas de gasa blanca desde el cielo. El paisaje, montañas, árboles y todo lo que se veía, se transformó en un lienzo blanco inmaculado. La vista era tan impresionante que Ash no pudo evitar admirarla. Es exactamente como lo imaginé, estallido. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una mano cerró la puerta de golpe detrás de él. Sobresaltado, Ash se giró y vio a Frieren mirándolo fijamente, con el rostro enrojecido por la irritación. No te quedes ahí suspirando por la vista. Puede que no sientas el frío, pero aquí nos morimos de frío. Ah, mis disculpas. Olvídalo. Al menos lo admitiste. Frieren quiso sermonearlo, pero su inusual y sincera disculpa suavizó su frustración. Con un bufido, regresó al fuego. El grupo pasó la mañana reunido junto al calor de las llamas, charlando distendidamente. Más tarde, salieron juntos a recuperar el carruaje de Kraft, que se había quedado atascado en la nieve. Los suministros que recuperaron fueron suficientes para sustentar a los cuatro durante el intenso frío. A pesar de sus diferencias, sobre todo en cuanto a religión y raza, a Frieren y Fern les resultó fácil conversar con Kraft. En cuanto a Ash, su natural facilidad para conversar le permitía llevarse bien con cualquiera dispuesto a hablar, así que no había ningún problema de comunicación. En los días que siguieron, el tiempo transcurrió como un suave arroyo. La ola de frío del norte persistía y la ventisca persistía intermitentemente, atrapando al grupo en la cabaña. Para Ash, sin embargo, estar encerrado en casa no era un problema. Como mago y guerrero con la rara habilidad de volar, una hazaña que los magos humanos no podían replicar fácilmente, ocasionalmente aprovechaba los buenos días para salir con el pretexto de explorar los alrededores. En verdad, aprovechó estas oportunidades para viajar tanto a la capital real como al castillo del rey demonio, ninguno de los cuales estaba lejos de su ubicación actual. La magia de vuelo humana, después de todo, era poco más que una burda imitación de las técnicas demoníacas. Consumía una enorme cantidad de energía, carecía de maniobrabilidad y era difícil de controlar. Por eso, aunque todos eran magos, ninguno de los demás intentó usar magia de vuelo para evitar la ventisca o acelerar su viaje. También fue la razón por la que Frieren, a pesar de su considerable fuerza, nunca optó por volar, ni siquiera cuando se arriesgaron a quedarse atrás. Ash podía controlar su cuerpo para volar incluso en medio de una tormenta de nieve, pero Frieren y los demás serían arrastrados por los fuertes vientos a menos que usaran magia protectora para protegerse por completo. Sin embargo, envolver todo su cuerpo en magia protectora consumiría una enorme cantidad de poder mágico. En circunstancias normales, incluso bajo ataque, los magos solo despliegan protección brevemente y únicamente en la zona objetivo. Claro que, si bien esta magia protectora consume una cantidad considerable de energía, su capacidad defensiva es extraordinaria. Una sola ráfaga de magia de ataque ordinaria, por ejemplo, podría atravesar 5 muros de tierra de 2 metros de espesor, dejando un agujero de más de 3 metros de diámetro. En términos de poder destructivo, la magia de ataque humana, derivada del perfeccionamiento de hechizos asesinos, supera con creces la fuerza de la artillería de tanques. Su poder de penetración es comparable, o incluso mayor, al de los cañones principales de los acorazados durante la destrucción a gran escala. Debido al inmenso consumo de energía que requiere dicha magia, la protección corporal completa durante el vuelo resulta impráctica. Además, la protección a corto plazo no proporciona calor, lo que imposibilita su uso para escapar del frío. Cuando la tormenta de nieve empezó a amainar, el grupo se preparó para separarse y partir una vez más. Hablando de eso, Frieren, dijo Kraft, sentado en un tocón de madera al borde del bosque mientras tallaba un colgante de madera con la forma de la diosa. La miró al pasar. Eres diferente a Ash. Simplemente no crees en la diosa, ¿verdad? Aunque ella desprecie por completo a ese tipo, eso me hace creer un poco más en la existencia de las diosas, respondió con un tono teñido de sarcasmo.
Jaja, serías un buen misionero, se rió Kraft entre dientes, su mirada se dirigió a Ash, que estaba practicando artes marciales defendiéndose de los monstruos que pasaban por la zona. Ash, al oír el comentario, suspiró exasperado. Preferiría no tener esa función tan rara. ¿Pero has oído hablar de mí?, preguntó Kraft, sonriendo mientras volvía su atención a Frieren. No. ¿Debería haberlo hecho? ¿Eres algún tipo de celebridad? ¿Y qué tiene esto que ver con creer en diosas?, preguntó, con curiosidad. La sonrisa de Kraft se desvaneció al responder. No soy una celebridad, no. Solo quería decir, como elfos, no importa cuán grandiosas sean nuestras acciones o cuánta justicia logremos, el tiempo eventualmente nos borrará. Todos los que sepan de nuestras acciones desaparecerán. Un destello de soledad cruzó el rostro de Kraft mientras hablaba. Su tono estaba cargado de melancolía. Esta peculiar declaración hizo reflexionar a Frieren. ¿Crees que la diosa lo recordará? ¿Es por eso que crees en ella? Sí, dijo con voz suave pero firme. Quiero ser alabado por la diosa del cielo cuando muera. Quiero que me diga, bien hecho, Kraft, has vivido una vida maravillosa. Ese es mi único deseo, que se reconozca mi fe en la diosa. Mientras hablaba, Kraft tocó suavemente el colgante de diosa que colgaba de su pecho, su expresión estaba llena de silenciosa anticipación. Su esperanza susurrada flotaba en el aire antes de volverse hacia Frieren con voz seria. Es insoportable pensar que nadie recordará el camino que he recorrido en la vida. Por eso creo en la diosa. Sin ella, me sentiría completamente perdido. Tu fe es inesperadamente utilitaria, intervino Ash, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Su tono denotaba desilusión al observar a Kraft, el monje cuya aparente piedad, hasta ahora, parecía inquebrantable. Mientras Ash se quejaba del intercambio, un recuerdo le vino a la mente. Ahora que lo pienso, Either tenía ideas parecidas. Ah, cierto, Either dijo una vez que quería disfrutar de una vida de lujo en el cielo y ser alabado por la diosa, respondió Frieren, recordando a su vieja amiga. Su mente se remontó a momentos en el orfanato que Either patrocinaba, y no pudo evitar reír. Ese borracho solía sentarse allí, bebiendo, diciendo cosas como, la diosa sin duda me alabará por ser honesta y pura. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿No crees que haya algo malo? Frieren lo miró perplejo. Los que creen en la diosa son realmente extraños. Todos hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, Frieren, dijo Kraft con seriedad. A pesar de su profunda fe en la diosa, no era fanático y mantenía una perspectiva abierta sobre las creencias. Si no hubiera diosa, estaría perdido, y él también. Ante la muerte inevitable que nos aguarda, ¿a qué más podemos aferrarnos? En lugar de preocuparte por lo que ocurre después de la muerte, ¿por qué no averiguas cómo sobrevivir? Intervino Ash, sujetando la mano de un monstruo contra el suelo antes de volver la vista hacia ellos con calma. ¿Confiar en alguien más, esa es tu decisión como elfo? Eres tan joven, Ash, respondió Kraft con una suave risita. Yo solía ser tan fogoso como tú, pero al final, solo la diosa lo recordará todo. No me interesan los cumplidos. Jaja, me parece bien. Pero eres humano. No tienes que preocuparte porque te olviden, comentó Kraft antes de mirar a Frieren. Su tono se suavizó. Eres diferente, Frieren. Si no confías en las palabras de la diosa, permíteme elogiarte en su nombre. Recordaré tu historia. Parece que tenemos el mismo tipo de fe, dijo Frieren, mientras sus pensamientos volvían a una conversación similar con Either en el orfanato. Recordó las palabras de elogio de Either por sus esfuerzos por ocultar su magia, y sonrió con impotencia, negando con la cabeza. No hace falta. Ya tengo gente que me elogiará. ¿De verdad? Aunque Ash sea un poco problemático, parece que tienes un buen amigo en él, dijo Kraft con una sonrisa cómplice. No, no me refería a él, respondió Frieren, mirando brevemente a Ash antes de negar con la cabeza con una leve risa. Pero admito que este tipo elogió mi magia una vez hace mucho tiempo. Y últimamente, cuando me despierto temprano, está allí elogiándome junto a Fern. Realmente he hecho algunos buenos amigos. Kraft sonrió y asintió con la cabeza. Sin embargo, se guardó otras ideas que quería expresar. Incluso ahora, ¿podrán realmente soportar los desafíos que les aguardan? Y cuando llegue el momento, ¿alguien los recordará? Estas dudas persistentes atormentaban a Kraft, aunque se abstuvo de expresarlas en voz alta. Los dos elfos continuaron discutiendo sobre la diosa mientras gradualmente regresaban a la pequeña casa cercana. ¿De verdad tiene sentido depositar todas mis esperanzas en alguien a quien ni siquiera conozco?
reflexionó Frieren en voz alta. Su expresión cambió ligeramente, aunque rápidamente desechó sus propios pensamientos. Bueno, aunque quisiera, es imposible. Y, de todas formas, no necesito los elogios de nadie. Ash, siguiéndolos, murmuró para sí mismo. Yo tampoco le veo el sentido. Con un movimiento decidido, pateó el cráneo del monstruo que tenía debajo, haciéndolo rodar como una sandía rota. La sangre lo cubría mientras observaba a la pareja alejarse. Su mirada era penetrante, pero serena. Para él, la mejor manera de asegurarse de que no lo olvidaran era simple: mantener con vida durante el mayor tiempo posible a sus seres queridos. Pero para la humanidad tal como era hoy, lograr la inmortalidad no era meramente una cuestión de exploración mágica insuficiente. Aunque era evidente que su poder no era suficiente, incluso si lo fuera, sería inútil. Tales asuntos se consideraban privilegio de la diosa. Al igual que la magia sagrada, la magia del tiempo y todos los caminos de la vida, estos estaban monopolizados por la autoridad divina. Según las escrituras, si el cielo realmente existía, esas almas pertenecían a la diosa. ¿Acaso impedir la muerte no era un acto que desafiaba su voluntad? Por eso, Ash llevaba tiempo decidido a reunir fuerzas para enfrentarse a la diosa. Usando el sistema, pidió deseos y transformó las almas recolectadas en el campo de batalla, canalizando su esencia para superar los límites de su propio cuerpo. Después de discutir sobre la diosa con Frieren por un tiempo, llegó el momento de que Kraft se separara del grupo. No creo que esto sea una despedida para siempre. Nos volveremos a ver dentro de unos cientos de años, dijo Kraft con una sonrisa serena. Su mirada se posó en Frieren antes de darse la vuelta y alejarse. Frente a su compañero elfo perdido hacía mucho tiempo, Frieren simplemente asintió, su comportamiento excepcionalmente indiferente. Esta reacción hizo que Fern, quien acababa de recibir el colgante de Kraft y le había dado las gracias efusivamente, suspirara de frustración. Rara vez se encuentra con un compañero de tribu, Lady Frieren. Podría al menos despedirse. Olvídalo, Fern, intervino Ash con indiferencia, colocando la mano sobre la cabeza de Frieren por costumbre. Le revolvió el pelo con suavidad, explicando: para los elfos, las despedidas así son habituales. A menos que se trate de alguien realmente importante, es difícil que Frieren se preocupe demasiado por ello. Gracias por explicarme, Ash, respondió Frieren con una mirada ligeramente molesta. Le apartó la mano de un manotazo y empezó a peinarse. Pero te he dicho incontables veces que dejes de tocarme el pelo. ¿Podrías ser un poco más respetuoso, por favor? Fern, intrigada por la explicación de Ash, preguntó con curiosidad. ¿Lady Frieren es tan fría porque ha vivido tanto tiempo? Eso no es del todo cierto, respondió Ash con naturalidad. Hay elfos con personalidades cálidas, pero está claro que ella es una de las difíciles. Quizás, admitió Fern. Pero, maestro Ash, ¿es por qué trata al maestro Frieren con tanta indiferencia que siempre han estado enfrentados, incluso después de tantos años de conocerse? Ash solo intentaba ayudar, pero el comentario de Fern le impactó profundamente, haciendo que Frieren sonriera de orgullo. Parecía ansiosa por aprovechar la oportunidad para burlarse aún más de Ash. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Fern se giró hacia ella. Claro, Lady Frieren, no eres mejor. Deberías mejorar tu personalidad también. Ah, sí, la expresión engreída de Frieren inmediatamente se transformó en vergüenza. Fue precisamente porque tanto Ash como Frieren tenían personalidades difíciles que Fern a menudo se encontraba atrapada en el medio, exasperada. Mientras viajaban por las montañas, ella asumió el papel de una cuidadora severa, aprovechando los momentos en los que no había nadie más alrededor para sermonearlos a ambos. Ash y Frieren, acostumbrados a tales regaños, caminaron en silencio con la cabeza agacha, permitiendo que sus reprimendas pasaran rápidamente. Se abstuvieron de discutir, no porque estuvieran completamente de acuerdo, sino porque sabían que Fern tenía razón. Ash, que esperaba que Fern siguiera creciendo como una persona responsable y amable, no veía motivo para debatir. Mientras tanto, Frieren se había acostumbrado a soportar tales críticas y las tomaba con calma.